valor de V sub 0 es de 250 milivolts. Bueno, en este ejercicio conviene partir por una ley de Kirchhoff de corriente. En este nodo, debido a que podemos obtener y la corriente de la resistencia de 50 ohms y la corriente de la resistencia de 12,5 ohms. Para esto se hace una ley de Ohm en donde el voltaje para ambos lados es igual y se parte por la resistencia correspondiente. Se obtiene que la corriente de la resistencia de 50 ohms es 5 mA y la de la resistencia de 12,5 es 20 mA. También se puede observar de que Ix es igual a la fuente con un negativo debido a la orientación de la fuente de corriente. Entonces, obtenemos que Ix es igual a 25 mA y eso es igual a los 50 I sub 2. Reemplazamos y obtenemos que I2 es menos 0,5 mA. Para obtener P1, reemplazamos nomás, debido a que I2 está con la resistencia 0 y B1 sería 50 milivolts. Como obtuvimos B1, se puede obtener la corriente que pasa por la resistencia de 25. Haciendo la idea, se obtiene que la corriente es menos 2 mA. Al hacer ley de Kirchhoff de corriente, se reemplazan los valores, se igualan a 0 y se obtiene que I1 es igual a 125 microamperes. Como obtuvimos la corriente I1, basta hacer ley de Kirchhoff de voltaje acá para obtener VG. Entonces 50 por I1 nos da 6,25 milivolts, obteniendo VG. La primera parte del problema 2 nos pide calcular el voltaje de Thevenin en la resistencia. Lo primero que hicimos fue sacar la resistencia y luego notamos que necesitamos la corriente I para poder calcular el voltaje. La corriente I la buscamos de la primera malla, en donde notamos que pasa por la resistencia de 100. Primero hacemos un paralelo para obtener esta malla. Luego hacemos un divisor de tensión para la resistencia de 90, obteniendo 9 volts. Sabemos que como están paralelos comparten el mismo voltaje, así que esta también tiene 9 volts. Luego aplicamos ley de Ohm para encontrar la corriente I, obteniendo 90 mA. Ya teniendo la corriente, podemos calcular la fuente dependiente, solamente multiplicando usando ley de Ohm, obteniendo 90 volts. Como esto está en paralelo, solamente debemos hacer divisor de tensión para la resistencia de 50 y así encontramos el voltaje de Thevenin, obteniendo 75 volts. Esta parte del problema nos pide calcular la corriente de Norton de la resistencia. Para esto partimos por poner un cable en donde debería ir la resistencia, acá marcado con verde. Luego notamos que como hay un cable y hay una resistencia en paralelo, la corriente va a preferir transitar por el cable, quedando la resistencia como un circuito abierto. De esta manera, y desde el problema 1 que obtuvimos el valor de la fuente, llegamos a esta malla. Luego de esto, solamente nos resta aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente, haciendo 90 partido en 10 y obtenemos que la corriente de Norton es igual a 9 amperes. Esta parte del segundo problema nos pide calcular la resistencia de Thevenin vista desde la carga. Para esto sacamos la carga y apagamos todas las fuentes independientes y luego procedemos a desarrollar. Al apagar la fuente de voltaje nos queda un cortocircuito. De esto podemos notar que la corriente ahora no posee ninguna fuente que la alimente, por lo tanto va a ser cero. Esto va a provocar que la fuente dependiente de la corriente también sea cero, ya que no hay corriente. Como es una fuente de voltaje, nos vuelve a quedar un cortocircuito quedándonos esta malla, dos resistencias en paralelo. A esto le aplicamos la resistencia en paralelo, obteniendo un valor de 8,3 periódico ohm. La prueba 1 consiste en obtener la potencia disipada de la resistencia de 5 ohm mediante el método de nodos.
Para esto es necesario identificar los nodos en los que se va a trabajar, que es este, ese y este. Y mediante la ley de Kirchhoff de corriente se obtienen las siguientes ecuaciones. Al reemplazar B1 en cada ecuación, se obtienen las siguientes ecuaciones. Este sistema de ecuaciones se obtienen los valores de B2 y B3. Y para sacar la corriente que pasa por acá, se resta B1 menos B3 y se parte el 11 y se obtiene el valor de corriente que pasa por allá, que es 27,655 amperes. Para sacar la potencia, se eleva al cuadrado la corriente y se multiplica por la resistencia, haciendo 27,655 al cuadrado por 5 y nos da el valor de 3.823,97 watts. En la última parte de la prueba 1 se nos pide calcular la potencia en la resistencia R1 y escribir su expresión en función de señales singulares. Para encontrar la potencia, sabemos que la potencia está dada por el voltaje por la corriente. Como tenemos el voltaje de 0, solamente nos queda encontrar la corriente. Podemos notar que la corriente de la malla I2 y de la I3 están en la misma dirección que la corriente I0. Por esto, I0 va a estar dado por la suma de I2 más I3. También podemos notar que la fuente de corriente I1 no interfiere en nada. Se sumaron acá las señales singulares para la corriente y luego para hacer la multiplicación se procede a realizar una multiplicación punto a punto en esta parte de acá. Así obtenemos la gráfica de potencia respecto al tiempo de la resistencia R1. En la prueba 2, en la sección 1, nos piden encontrar el voltaje en la corriente de 20 kilos y la corriente que pasa por el capacitor de 0,1 microfarad. Bueno, para eso, en T mayor que 0, el switch se va a cerrar y nos va a quedar la fuente de corriente, las dos resistencias con el capacitor. Para eso hacemos ley de Kirchhoff de corriente y encontramos que la fuente va a ser igual a las dos corrientes que salen, que son las del capacitor y la de la corriente de 20 kilos. Reemplazamos y por fórmula sabemos que el capacitor es C por dB en dT. Luego, encontrando nuestra ecuación diferencial, sabemos que el voltaje en esta resistencia va a ser 30, que es la de la corriente 30 por la corriente que hay, más el voltaje que hay acá. Para eso, reemplazamos en la ecuación diferencial. Luego, la simplificamos y nos da la ecuación diferencial que tenemos acá. Sabiendo que el voltaje en el capacitor es un voltaje particular más un voltaje homogéneo, reemplazamos la constante K en nuestra ecuación diferencial y encontramos que K va a ser igual a 150 volts, que va a ser el voltaje particular. Luego el voltaje homogéneo va a ser una constante por E elevado a otra constante por el tiempo. Esa constante va a ser menos 1 partido en el tau, que el tau va a ser la resistencia por 2,5 por 10⁻⁷. Luego, ese voltaje que nos va a dar K por 10⁻²00T, lo reemplazamos acá en la ecuación y nos va a dar que el voltaje del capacitor va a ser el K que no sabemos por 10⁻² más 150. Evaluamos en 0 y nos va a dar que ese K va a ser menos 150. Reemplazamos así y tenemos el voltaje en el capacitor. Para encontrar la corriente del capacitor, reemplazamos por la ecuación, que es C por dB en dt, entonces derivamos el voltaje encontrado anteriormente, lo multiplicamos por el capacitor, que es 0,1 microfarad, y nos da que la corriente en el capacitor es 3 por 10⁻² mA. Luego, sabiendo nuestra corriente en el capacitor, la podemos reemplazar
para saber el voltaje en el tiempo que se nos pedía anteriormente, que es este. Reemplazamos así el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor y nos da que el voltaje en el tiempo son 150 menos 60 por E elevado a menos 200 de voltios. Ejercicio 1, además nos piden en la parte B, ¿qué pasa si es que con la corriente, si es que ahora la fuente es esta señal? Bueno, si es así, para eso nosotros ocupamos operadores. Si nosotros tenemos el operador Z multiplicado por la fuente que nos dieron, debería ser igual a la corriente en el capacitor. Y como encontramos anteriormente, la corriente en el capacitor era 3 por E elevado a menos 200T, aplicamos el operador a la señal. Entonces, varía multiplicada por Z cada parte. Y luego sabemos que Z por el 7,5 por el escalón va a ser igual a la corriente en el capacitor. Luego por 15 es 2 veces el 7,5 por Z. Entonces va a ser 2 por la corriente en el capacitor desplazado en 1. Y luego va a ser lo mismo pero desplazado en 2. Luego reemplazamos y nos va a dar que el I del capacitor va a ser 3 por elevado a menos 203, luego por 2 va a ser 6 por elevado a menos 200, pero T menos 1 porque está desplazado en 1, y luego va a ser 3 por elevado a menos 200 por T menos 2 que está desplazado en 2, y esto todo en miliamperes para T mayor que C. Luego en la parte C nos piden graficar esta corriente. La parte A es graficada así. Para el ítem A del problema 2 de la prueba 2, se nos pide buscar el voltaje inicial presente en el capacitor. Para esto, sabemos que el switch ha estado en la posición A por un tiempo indefinido, por lo que el capacitor está cargado. Y buscamos su voltaje reduciendo el circuito aplicando resistencia equivalente, con lo cual nos queda una resistencia de 30 kΩ en serie con la fuente de voltaje de 250 volts y también en serie con la resistencia equivalente que encontramos. Y aplicamos el divisor de voltaje para encontrar el voltaje en esta resistencia, que sería 250 por los 20,505 kΩ dividido en la suma de estas dos, que serían 60,505 kΩ. Y el voltaje en la resistencia equivalente sería 101,5 volts. Y aplicamos de nuevo divisor de voltaje para encontrar el voltaje en el capacitor, el voltaje inicial, el cual sería 101,5 volts por 20 kΩ dividido por 29 kΩ. Con lo que obtenemos que el voltaje inicial del capacitor sería 70 volts. Parte B del ejercicio 2 nos piden encontrar la capacitancia necesaria para que la corriente se haya reducido un 10% en 600 milisegundos. Es por eso que calculamos el voltaje inicial y lo dividimos en 10 por el 10% y nos da que serían 7 voltios. Entonces reducimos el circuito a un circuito equivalente que nos va a dar una resistencia de 20 kΩ y una capacitancia que desconocemos, las cuales están en paralelo. Aplicamos ley de Kirchhoff en este nodo y nos da que la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor es igual a 0. Entonces el voltaje, como están en paralelo, los voltajes son iguales y el voltaje del capacitor dividido en 20 kΩ es IR y C es C por dB de T. Luego, el voltaje del capacitor va a ser el voltaje inicial por E elevado a menos T dividido en la resistencia por C, siendo ese nuestro tamo, que es R por C. Luego encontramos así, simplificamos y evaluamos el valor del 0,6 y nos va a dar que 70 por E elevado, ahora en vez de T reemplazamos y nos da 0,6 dividido en la resistencia por el capacitor igual a 7. Simplificamos y nos va a dar 0,1. Entonces, para quitar el exponencial, aplicamos logaritmo natural y nos va a dar que el logaritmo natural del 0,1 es este valor. Y despejamos el capacitor
encontrando así que el capacitor es 13,028 microfarads. Luego en el inciso C nos piden encontrar el tau, que es la R por C, y nos da que es 0,2606 segundos, que lo sacamos reemplazando el capacitor que encontramos anteriormente por la resistencia de 20 kilos. Y en el inciso D nos pidieron encontrar el voltaje del capacitor y reemplazamos todo lo encontrado anteriormente dándonos que es 70 por L o menos 3,8378 por el tiempo volts. El ítem D del problema 2 de la prueba 2 nos pide encontrar la energía acumulada en el capacitor entre tau y 6 tau. Para eso tenemos que primero encontrar el voltaje en tau y en 6 tau. Evaluando ambos en la función del voltaje del capacitor, con lo cual tenemos que el voltaje en tau es de 25,75 volts y en 6 tau es de 0,1774 volts. Luego lo reemplazamos en la función y nos queda que la capacitancia dividido en 2 por 0,1774 al cuadrado menos 25,75 al cuadrado es la energía del capacitor. Con lo cual nos da que la energía en el capacitor entre tau y 6 tau es de menos 4,319 por 10 a la menos 3 joules. Del problema 3, lo primero que se nos pide es encontrar la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor para t menor a 0. Analizando el circuito, vemos que se nos separa en dos circuitos distintos, con el cual podemos uno encontrar la corriente del inductor y otro el voltaje en el capacitor. Para t menor a 0, el inductor está totalmente cargado, por lo cual se comporta como un circuito cerrado y su corriente será igual a la corriente de la fuente. Y en el caso del capacitor, para t menor a 0 está totalmente cargado y se comportaría como un circuito abierto, con lo cual su voltaje sería igual a la resistencia que está en paralelo, que es de 5 kΩ. Para encontrar su voltaje, aplicamos divisor de voltaje. El voltaje en este caso serían los 240 volts de la fuente por los 5 kΩ de resistencia por los 10 kΩ de la suma de las dos resistencias. Y en este caso sería el voltaje inicial del capacitor sería 120 volts. Se nos pide encontrar en el circuito la ecuación diferencial con respecto a la corriente del inductor. Para esto lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el circuito y obtenemos que la corriente de la fuente es igual a la corriente del capacitor más la corriente del resistor más la corriente del inductor. En este caso, la corriente del capacitor será igual a la inductancia por la capacitancia por la segunda derivada de la función de la corriente del inductor con respecto al tiempo. La corriente del resistor será igual a la inductancia dividida la resistencia por la primera derivada de la función de la corriente con respecto al tiempo, más la corriente, la función de la corriente del inductor que era igual. Y en este caso, los 48 mA de la fuente es igual a los 0,4 por 10 a la menos 3 por la segunda derivada de IL más 32 por 10 a la menos 3 por la primera derivada de la corriente más la corriente del inductor. Para continuar con este ejercicio es necesario obtener el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia para decidir qué caso es. El amortiguamiento se obtiene con 1 partido de RC por 2 y la frecuencia con raíz de 1 partido LC. Al comparar, se obtiene que la frecuencia de resonancia es mayor que el factor de amortiguamiento, por lo tanto es inframortiguado. Como es inframortiguado, la respuesta estará dada por esta fórmula. Para obtener K y θ es necesario evaluar en 0 y al reemplazar y derivar se obtienen estas dos ecuaciones. K es igual a 12 mA partido en coseno de θ. ¿Ya? Sí. Ya.
Como se obtuvo K1, ahora se puede obtener θ, y para ello se reemplaza el K1 obtenido antes en la solución de la derivada. Por lo tanto, al reemplazar y con un poco de trigonometría, se obtiene que el ángulo es menos 79,695 grados. Por lo tanto, se puede obtener K1, el cual es 12 mA partido en coseno del ángulo que obtuvimos, y da 67 mA. Como obtuvimos los valores de K y θ, basta con reemplazar todo en la solución y así obtenemos la corriente en el inductor en el tiempo. Y para terminar el problema, nos pedía graficar la función. Entonces obtenemos esto. Piden en la primera parte responder preguntas. En la letra A nos dicen que una computadora con un monitor y un teclado requieren de 60 watts de potencia activa y operan cuando se conectan en la red eléctrica chilena. La red eléctrica chilena funciona con 220 volts de voltaje efectivo. Entonces, para encontrar la corriente que necesitaba el computador, la sacamos de la siguiente manera, que va a ser la corriente efectiva va a ser igual a la potencia dividido por el voltaje efectivo, que van a ser los 60 watts dividido en los 220, y eso nos va a dar 0,273 amperes. En la pregunta B nos piden cuál es la corriente que necesita el computador, pero si le agregamos una impresora. La impresora ocupa 80 de potencia activa y el computador es 60, entonces la sumamos y lo dividimos por el voltaje, que nos va a dar 0,623 amperes. Luego en la pregunta C nos preguntan si la impedancia de un circuito es un fasor. La impedancia no es un fasor porque no depende del tiempo, sino que es una magnitud compleja de un número. Luego en la pregunta D nos preguntan, ¿es correcto en régimen permanente sinusoidal si la entrada es x de t a por seno de w de t más un ángulo 1, que la salida del sistema estable será i de t igual a b coseno w de t más un ángulo 2? No es correcto porque la magnitud... No es correcto porque la corriente efectiva o voltaje efectivo va a ser igual a el valor máximo, un I máximo, dividido en la raíz de 2. Por lo tanto, la salida va a ser distinto si es que la entrada era estable. Luego la E nos preguntan si es correcto que el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en RPS. Es correcto porque el valor efectivo es el valor que tiene una corriente continua para producir la misma potencia que en la corriente alterna. Por lo tanto, la señal continua va a ser igual al valor efectivo de una señal alterna, ya que disipan la misma potencia o calor en este caso que un voltaje o corriente en continuo. Para obtener la potencia compleja total es necesario sumar las tres anteriores, dándonos el total de 3.580,8 más 2.774,4 J en volt-ampere. Para obtener la aparente solamente se le aplica el módulo, dándonos valor de 4.529,837 volt-ampere. Para obtener el factor de potencia se usa la fórmula de P partido en la aparente, dándonos el valor de 0,79 en atrás. Para la corriente entregada de la fuente ocupamos la siguiente fórmula. La aparente es igual al voltaje efectivo por la corriente efectiva conjugada, dándonos el valor de 20,59 ángulos de menos 37,76 amperes. Ya. Ahora falta encontrar el valor de un capacitor con un 10% menos de corriente. Para esto
se multiplica la corriente anteriormente obtenida por 0,9, obteniendo un valor de 18,531 amperes, siendo la nueva corriente. Y como cambió la nueva corriente, también se obtiene una nueva potencia aparente. Entonces, multiplicamos voltaje por la nueva corriente y nos da 4076,82 voltampers, siendo la nueva potencia aparente. Entonces, ocupamos la fórmula para obtener una nueva potencia reactiva. Obteniendo la nueva potencia reactiva, miramos el triángulo y podemos decir de que la potencia requerida, la reactiva, va a ser igual a la potencia total menos la potencia nueva. Y así obtenemos que la potencia necesaria reactiva al capacitor es 825,47. Usando la fórmula de capacitor es igual a la potencia reactiva del capacitor partido en 2pi por F por el voltaje efectivo al cuadrado, obtenemos que la capacitancia requerida es 54,29 microfaradios. Ahora, para terminar el ejercicio, se requiere calcular el nuevo factor de potencia al conectar el capacitor. Para ello, usamos la fórmula de la potencia activa partido en la potencia aparente y se obtiene que es 0,878 en atraso. Nos piden reducir un circuito, que es el que está acá, en la parte A. Y además nos preguntan por su admitancia. Bueno, primero para reducir el circuito tenemos que pasar la fuente a fasores y los elementos pasivos pasarlos a impedancias. Entonces, lo que está en color rojo son nuestras impedancias y los fasores. Luego reducimos el circuito haciendo una transformación de fuente de la de voltaje con el inductor que es de 4J. Entonces nos quedan dos ángulos de menos 90 grados. La transformación de 2 seno a 2 teta de esa fuente de amper de corriente es 2 ángulos de menos 90 porque está en seno. Y como tenemos que trabajar todo en coseno, se resta el ángulo se le resta menos 90. Entonces nos va a quedar exactamente igual que lo que nos dio la transformación de fuente. Podemos sumar las dos fuentes y nos va a dar una fuente de 4, ángulo de menos 90. Entonces vamos a tener una fuente de 4. Fuente de 4, ángulo de menos 90 amperes. Luego hacemos otra transformación de fuente a voltaje con la fuente de 4 ángulo de menos 90 de corriente, la multiplicamos por la impedancia que tenemos acá del inductor. Entonces nos va a dar 16, ángulo de 0 grados por volt. Luego nos va a quedar esto en serie con la corriente, la resistencia de 4. Entonces nos va a dar una impedancia equivalente que va a ser Z2, que es la que tenemos acá. Luego hacemos un paralelo con el del capacitor con la resistencia, que va a ser Z3, que nos da ese valor, todo en ohms. Y luego podemos sacar el Z equivalente, ya que nos van a quedar las tres impedancias en serie. Entonces las sumamos y nos da 6,439 menos 27,95 J. Luego nos pedían la admitancia equivalente. Y la admitancia es 1 partida en la impedancia equivalente que nos dio. Y nos va a dar 8 más 34J, miliohms elevado a menos 1. Desde el problema 3 nos pide encontrar la corriente que entrega la fuente de tensión, que era la que encontramos que era de 16 volts. Entonces va a ser el valor de la fuente dividido en la impedancia equivalente que nos había dado anteriormente, y eso nos va a dar un valor de 0,558 ángulo de 77,027 amperes. Como nos piden que esté en el tiempo,
va a ser la magnitud, que era los 0,558 por el coseno de 2t más el ángulo, que era 77,027, y esto va a estar en amperes. Entonces esa es la corriente que entrega la fuente de tensión. La parte C nos pide encontrar la corriente que pasa por el inductor L2, también en el tiempo. Entonces vamos a encontrar el voltaje que pasaba por nuestra impedancia equivalente Z1, y va a ser entonces por un divisor de voltaje. Entonces vamos a multiplicar la fuente, el valor de la fuente, por la impedancia equivalente dividido en la impedancia equivalente total. Y la impedancia de Z1 era menos 30 por J. Y eso nos va a dar el voltaje de Z1, que es 16,7, ángulo de menos 12,9 volts. Luego, para encontrar la corriente que pasa por ese inductor, vamos a tener el voltaje de equivalente del Z1 dividido en la impedancia, que es JC. Y nos va a dar 2,789, ángulo de menos 102,97 amperes. Como nos piden el tiempo, va a ser igual que en el caso anterior, va a ser la magnitud por el coseno del ángulo, que va a ser 2t menos el ángulo que nos dio, que es menos 102,97, y esta en amperes. Tenemos factorial de la corriente y el voltaje encontrado de nuestro inductor de 3H. Bueno, sabemos que el fasor se comporta como un vector porque posee una magnitud y una fase, que es el ángulo. Entonces el diagrama factorial del inductor quedaría de esta forma, teniendo acá el voltaje con su magnitud de 16,735 y con la magnitud de la corriente, que es 2,789. Y los ángulos entre ellos dos formarían los 90 grados. Del número 3 nos piden encontrar de nuevo la corriente en el inductor, pero por el teorema de superposición. Entonces primero apagamos la fuente de voltaje, nos va a quedar el circuito de esta manera, y hacemos los paralelos correspondientes entre el 6J y menos 5J del capacitor del inductor, y este capacitor con esta resistencia, quedándonos así lo equivalente encontrado anteriormente, que son menos 30J ohm, y el del Z3, que era 2,44 menos 1,95 J ohm. Entonces podemos hacer acá una transformación de fuente, donde nos quedaría 4J por 2, y nos va a quedar una fuente de voltaje. Y así sería mucho más rápido trabajar nuestro circuito. Y nos va a quedar ángulo de 0 grados, ya que era por el J que había, y el inductor quedaría acá. Bueno, luego, anteriormente, como igual lo hicimos en el otro ejercicio, sacamos el voltaje en el Z1 y nos va a dar, que va a ser el de la fuente, 8, por el valor de la impedancia, dividido en su equivalente, que es la suma del Z3 más el Z1 y la suma de todo. Nos va a dar 8,367, ángulo de menos 12,973 volts. Y la corriente en el inductor va a ser el voltaje encontrado anteriormente dividido por su impedancia, que es 6J, y nos va a dar 1,395, ángulo de menos 102,973 amperes. Luego apagamos ahora la fuente de corriente y nos va a quedar la de voltaje. Entonces hacemos las impedancias equivalentes correspondientes y sacamos el voltaje en Z1, y nos va a dar que va a ser el valor de la fuente de 8 por menos 30 J dividido en la suma de las tres impedancias, y nos va a dar lo mismo que anteriormente sacamos. Luego el I2, que va a ser la corriente en el inductor, va a ser el voltaje de Z1 dividido en 6J, y nos va a dar exactamente lo mismo. Luego sumamos las dos corrientes encontradas por superposición y nos va a dar 2,789, ángulo de menos 102,97 amperes. Luego nos piden que sea en el tiempo, entonces el IDT del inductor va a ser la magnitud 2,79 por el coseno de 2t menos el ángulo, que es 102,97 amperes.